Hoy desde un rinconcito de la ciudad de Valledupar, donde vive un compositor extraordinario. A él no le gusta que le llamen mucho el poeta, pero lo reconoció. Es mejor ser un compositor espiritual. Bienvenido, maestro Rosendo Romero, a esto que se llama su programa Hablando con Zen Valledupar. Ay, lo que tú quieres ver ya llegó, ya está aquí. En Hablando con Zen, en Hablando con Zen, en Hablando con Zen, en Hablando con Zen. Vaya. Gracias, Carlos Mario, gracias por la invitación. Con el mayor de los gustos, pues vamos a grabar este programa para tratar de llevarle mayor información y recreación al público que te sigue a través de este programa. Oiga, maestro, nace usted en el municipio de Villanueva y hoy homenajeado en esta versión 54 del Festival de la Leyenda Vallenata, homenajeado por sus canciones, pero yo creo que, hablándolo a título propio, estaba en mora, no solamente con Rosendo, sino con la dinastía Romero, que tantos pergaminos le ha entregado a la música vallenata y al folclore colombiano. Sí, yo esperaba que después de la dinastía de los López, de los Zuleta, venía la dinastía de los Romero. Pero nos sorprendieron con esto. De todas maneras, la dinastía entregará un miembro de su familia a la Fundación Festival Vallenato para recibir este homenaje. Pienso que en el futuro se puede considerar la posibilidad de que el homenaje sea para la dinastía en general. Pero bueno, en este caso lo hacen es porque soy un poeta dentro de la música vallenata que le ha aportado mucha fuerza a nuestra música dentro del campo lírico, dentro del campo de la poesía y en el trabajo de los géneros que los compositores vallenatos empleamos para hacer nuestras canciones. Rosendo, un árbol genealógico que comienza con su abuelo Rosendo Romero Villarreal, sí. Y de ahí desciende a su padre Escolástico Romero. Sí. Y de ahí todo ese ramillete de hijos, sí, varones que son los que han dado el reconocimiento a los Romero. Sí, las mujeres no asumieron el compromiso con la música, pero nos han dado sobrinos músicos. Dentro de eso tenemos a Samir Bence Romero, hijo de Lubi, mi hermana, que ya integra la agrupación Binomio de Oro como acordeonista. Y eso es bien importante, ¿no? De alguna manera las mujeres han hecho su aporte también en la dinastía. Y bueno, podríamos decir que en este caso todavía estamos en plena competencia. Todos los de la dinastía, todos los hermanos, estamos en condiciones de seguir aportándole como dinastía a nuestro folclore, a nuestra cultura caribeña para el mundo. Rosendo, ¿cómo era esa infancia suya, no solamente con sus hermanos, sino que ahí confrontaban los Zuleta, los Murgas, los Celedón? ¿Cómo era esa pequeña infancia y cómo fueron creciendo como músicos? Sí, bueno, los hermanos Zuleta y los hermanos Romero al comienzo vivíamos muy compenetrados porque mi papá era el padrino de Emiliano Zuleta Díaz, el hijo mayor de Carmen Díaz y Emiliano Zuleta Vaquero. Y eso hacía que nosotros estuviéramos yendo con mi papá a visitar al compadre, jugaba. Yo, por ejemplo, era contemporáneo con Mario y con él era el que yo jugaba. Héctor estaba muy pequeñito. Te puedo decir que había una compenetración entre las dos dinastías que hoy representamos la música vallenata en esa época de la infancia. Luego, cuando uno va creciendo, empieza a visitar la casa de Beto Murga, la casa del Turco Gil, a visitar la casa de Egidio Cuadrado, que es el acordeonista de Carlos Vive, que vivía a 2 casas de la nuestra. Visitábamos a los Gil, que eran músicos muy conocidos también en nuestra región. Siempre había ese colegaje y ese
esa permanente interacción entre la familia de los que éramos los músicos del pueblo. Y de alguna manera, pues eso nos nutrió porque, por ejemplo, escucharon la orquesta de Reyes Torres, que era una orquesta extraordinaria, la orquesta de Juancho Gil, o escuchar uno al viejo Emiliano tocando su acordeón en las parrandas con Poncho Cote, con Andrés Becerra, con Luis Enrique, que también iba de ¿quién? Luis Enrique Martínez. Bueno, a Luis Enrique no alcancé a verlo en Villanueva, siendo yo niño. Yo alcancé a ver en Villanueva a Alejo Durán en la casa de Enriquito Orozco, a Colacho Mendoza en la casa de Enriquito Orozco, a Gustavo Gutiérrez en la casa de Juan Félix Daza, que eso eran especie de mecenas de la música, que rompían con ese esquema de que el club social solo tenía que presentar era orquesta. No, estos eran gamonales del pueblo, gente que manejaban economía, que manejaban un estatus social en el pueblo, y ellos se daban el lujo de llevar estos juglares a su casa para parrandear y amanecer con ellos ahí. Entonces uno tenía la oportunidad de verlos y de apreciar algo que para esa época la televisión no nos podía mostrar, ni el cine. Y si uno los escuchaba por el radio, era escucharlo nada más. Pero otra cosa era ponerse uno detrás del asiento de un Alejo Durán, de un Colacho Mendoza, o ver por la endija de la cerca a Gustavo Gutiérrez tocando su acordeón. Entonces era muy interesante en esa parte. Siempre el pueblo tuvo un movimiento musical, ¿sabe? Siempre. Se van a cumplir, o no sé si se cumplieron, usted me aclara, 47 años desde que le grabaron su primera canción, su hermano Norberto Romero en el acordeón y el canto de Armando Moscote. ¿Ya se cumplieron o se van a cumplir? ¿Usted recuerda, mamá? Bueno, Carlos, hagamos cuenta, tú que eres matemático y tienes la mente jovencita. Eso, yo empecé en el año 1974. Yo digo se van a cumplir porque no sé si salió en el segundo semestre, en esa época, recuerde el EP, si fue en el segundo o fue en el primero, pero ya se cumplieron. Sí, ya se cumplieron, porque creo que fue en el primero. Eso tenemos que consultarlo es con Wilfrido Rosales. La Biblia del Vallenato en Medellín. Pero importante. El disco duro. El disco duro del Vallenato. Porque la Biblia, Jaime Pérez se acentúa ese... No, a Jaime Pérez empezaron a llamarlo primero la Biblia. Él tiene todo el derecho a tener ese remoquete, porque él fue el primero que se lo dijeron. Yo digo que Wilfredo es el disco duro porque es el que tiene memorizado todo lo que ha pasado en la música vallenata. Primera canción, pero después de eso, a los 6 años más o menos, sale una canción de Beto Zabaleta que se llama Mi Primera Canción, y usted como que narra lo que había pasado en esos 6 años. Sí, la primera canción la titulé La Custodia del Edén, que la grabó mi hermano Norberto con Armando Moscote en un LP muy memorable, muy interesante, que se llamó El Hachero. Creo que es uno de los clásicos de la música vallenata. Y después de eso, en el año 1976, me graba Jorge Oñate Noches sin Luceros. Y luego me graba Cadenas, y luego me graba Beto Zabaleta, por ahí en el año 1979-80 me graba Mi Primera Canción, que es un relato de cómo hice yo mi primera canción. No quiere decir que esa que me grabó mi compadre Beto Zabaleta es la primera canción, no. ¿Y por qué lo asustaba que lo llamaran el poeta? Porque no creía. Yo estaba recién salido de la montaña en esa época y yo pensaba que los poetas eran la gente de las ciudades. Yo no asumía ese compromiso. 2 eventos hicieron que yo aceptara eso. Uno, cuando estaba componiendo una canción que titulé Sueño de Conquista, que la grabó el Binomio de Oro, Rafael, en el segundo LP que grabaron. Cuando empecé a componerla, que dije, un poema de parranda, tus cabellos y tus ojos una dulce madrugada, tu sonrisa la gaviota que alza el vuelo y tus labios mi pasión desenfrenada. Yo mismo me dije, esto es poesía. Y le pregunté a los muchachos que estaban ahí conmigo, muchachos, esto es poesía, ¿verdad? Yo digo, claro, pero no se detenga, siga componiendo. Y terminé la canción en esa época. Ya ahí empecé como que a aceptar que sí, que era poeta. En Arjona, Bolívar presentaron al maestro Adolfo Pacheco y a mí. Yo allí, pues, delante del maestro, todo más bien
Bueno, tú sabes, estaba al lado Sí, del maestro. Claro. Y alguien dijo, no, vamos a presentar el poeta de Villanueva. Y yo dije, no, no me digan poeta, porque me sentía cohibido por la presencia del maestro. Entonces él se subió y dijo, sí es un poeta, dijo. Y explicó por qué yo era un poeta esa noche. Yo tengo incluso la foto esa, en donde él está explicando por qué yo soy un poeta. Y desde ese día yo dije, bueno, si el maestro lo dijo, de aquí para allá, es el poeta de Villanueva. Ese talento literario del que hablaba mi gran amigo, que en paz descanse, Nicolás Bolaño, ¿lo adquirió usted leyendo con la vida, por su vivencia natural entre el campo, entre la sierra montaña de Villanueva, entre el Cerro Pintado, o lo adquirió por inteligencia natural? Eso tiene todo eso que tú acabas de decir. La inteligencia natural se la da Dios a uno, que es con lo que se conoce como el talento. Y la vivencia es lo que los lugares, todo el entorno y las experiencias que uno tiene, es lo que uno tiene como material para emplear ese talento, para desarrollarlo y mostrarlo. Eso fue lo que pasó conmigo. Yo la primera maestra que yo tuve fue la Sierra Montaña. Allí fue donde yo empecé a visualizar la poesía, a mirarla en los pájaros que cantaban sobre las ramas, en esos pájaros ariscos montados sobre los cafetos, el caballo que relincha en el pajonal, la paloma que vuela del nido y se queda un poco atenta a ver si alguien va a atentar contra sus polluelos, sus huevos, cortando la caña, tomando el agua en mis manos, el agua cristalina que hay sobre las montañas. Yo viví sobre un paraíso, Carlos, yo viví sobre un paraíso que me permitió desarrollarme de la manera más sana. Comimos los alimentos más sanos, escuchamos relatos, porque allá como no había radio, de 6 a 7 de la noche era la cena. Okay. Y mientras eso se hacía, los leñadores, los hacheros, los recolectores de café contaban historias. Y eso ayudaba a que uno con la imaginación viera cada palabra convertida en imagen. Y eso de alguna manera para mí también fue muy importante, aparte de que la misma serranía me mostraba tantas cosas hermosas. Tú sabes lo que es salir uno y arrancar de la rama una fruta madura mojada por la lluvia y comérsela. Esos son vivencias campesinas que tienen mayor valor que pararse uno en una esquina de un semáforo a esperar que cambie para pasar, porque eso es rutinario. ¿Cuál era su propósito con la música? ¿Compositor, acordeonero como su hermano o cantante? O sea, ¿qué se le pasaba en su juventud antes de salir? Sí, buena pregunta, sabe que esa pregunta nunca me la habían hecho y es la primera vez que me preguntan eso. Allá todos arrancamos con el acordeón en el pecho, porque mi papá se hizo un personaje, fue tocando acordeón. Entonces todos queríamos tocar el acordeón, pues de tal forma que cuando íbamos a tocar un bingo en el colegio de las monjas, que eran las oportunidades que teníamos, en la inmensa mayoría lo tocamos de gratis con tal de verla. No, y de tener la oportunidad de que nos vieran y de poder. Entonces, en algún momento tocaba Misael y Israel tocaba las congas. O en algún momento tocaba yo y Misael tocaba las congas. O sea, nos alternábamos para tener el acordeón. Pero cuando Israel coge y nos aventaja todo, porque tiene para tocar el acordeón un talento superior, y coge y nos aventaja, entonces decidimos echarlo siempre a él adelante y quedarnos nosotros atrás. Misael no quiso integrar más en la agrupación de los Romeros y él se abrió aparte y armó su conjunto aparte con gente de su edad, porque él era mayor que Israel y que yo, ¿me entiendes? Okay. Entonces yo me quedo con Israel cantándole a él. Pero en el año 1975 me voy para Cartagena y le sale la oportunidad a Irra de grabar y se lleva a Daniel Celedón. Con Daniel Celedón. Y graban por primera vez un LP. Entonces cuando yo me quedo sin el acordeón y sin el canto, decido componer. ¿Qué hago yo ahora, dijo usted? Sí, me puse a componer como por hobby, hacer canciones, no sabía que lo que estaba haciendo iba a gustar.
Entonces estaba mi hermano Norberto bañándose. Antes los baños no eran internos como ahora, sino que los viejos hacían en el patio Al fondo. sí, hacían un encerrado en madera, levantaban un tubo así en forma de cobra, de serpiente con la cabeza, y abría uno la llavecita y por ahí salía el chorro y nos bañábamos allá en el patio sobre unas piedras que servían para que no se hiciera charco en el patio, y había una canal por donde salía el agua hacia afuera. Ni siquiera se sumergía en alcantarilla ni nada, sino que salía hacia afuera. Entonces mi mamá aprovechaba para sembrar en esa canal heliotropos, jazmines, y convertía el patio de nosotros en algo maravilloso. Entonces Norberto estaba bañándose y escuchó que yo estaba cantando esa canción, La Custodia del Edén. Cuando se iba a grabar con Armando Moscote, me dijo: Chendo, grábame ahí la canción que estabas cantando el otro día. Y yo la cogí, se la grabé. Y con la sorpresa mía fue que cuando salió el hachero, vi mi nombre ahí con el título de mi canción. Y ahí dijo usted, Ahí empecé yo dije: por aquí me voy. Y entonces hice Compañera del Alma y se la di a mi hermano Israel con Daniel. Hice La Caída, se la di al Chongo Rivera con Anselmo Gámez. Hice Noche sin Lucero y se la di a Jorge Oñate con Colacho Mendoza, y ya por ahí ya empecé ya a crecer como compositor. ¿Y cuando sale de Villanueva, a qué se fue a Cartagena, maestro, a estudiar? A estudiar. Bachillerato. Bachillerato. Yo quería conocer el pavimento, quería ver los automóviles. Y estaba leyendo un libro que se llama Chambacú, Corral de Negro, del maestro Manuel Zapata Olivella. Y yo dije: voy a conocerte a Chambacú. Y me fui y lo conocí. Todavía habían ahí unos rezagos de ese barrio netamente africano. Netamente africano. Ahí no había persona morenita así como nosotros, no, eran africanos. Antillano. No, los que les barrieron las murallas de Cartagena con las cosacas de los españoles. Esos fueron los que se rebeldizaron y dieron no más. Y esos y los que estaban allá en Palenque, y les quitaron ese terreno de la manera más diplomática. Un terreno valioso hoy en día, el terreno de Palenque. Los cogieron de ahí, los sacaron porque supuestamente eran delincuentes y robaban pañoletas, cosas así por el estilo, pero no tenían en cuenta que el gobierno no los asistía en nada, ni les hacía alcantarilla, ni les hacía nada, y ellos ahí metidos como un corral, por eso se llamaba Corral de Negro. Entonces los sacan de ahí y hacen el barrio por la salida hacia Sabana Larga. Los sacaron de ahí y les quitaron ese terreno que hoy en día vale millones de pesos. ¿Y de Cartagena, ahí terminó usted el bachillerato o se regresó? No, yo hice cuarto de bachillerato allá, de ahí me vengo a Villanueva, y en el año 1976 no estudio. Y en el 77 me voy para Bogotá, y regreso con la muerte de mi papá y llego a Barranquilla en el 77. En el 78 entro al colegio de la Universidad Libre, estudio 78, 79, en el 79 me gradúo ahí y me matriculo en la Metropolitana para estudiar medicina. Pero un amigo mío que es médico, que se llama Luis Encinales, me dijo: Chendo, yo no te veo a ti como médico. ¿Y usted lo hizo por gusto? No, porque yo quería estudiar medicina, tú sabes, la medicina. Y él me dice: yo no te veo como médico. ¿Por qué no estudias otra cosa y sigues con tu poesía? Y hubo un momento en que se me prendió esas palabras me incendiaron una luz en mi interior. ¿Y esa fue la luz de la sociología? Sí, porque yo pensé, caramba, yo descuartizando cadáveres, ¿cómo voy a seguir haciendo poesía? ¿No? Claro. Entonces yo le dije: ¿sabe qué, médico? Usted tiene toda la razón. Yo no voy a estudiar esto. Me voy a estudiar sociología porque es lo que yo siento por dentro. Y me matriculé en sociología en Autónoma del Caribe, hice 3 semestres. Eso también me sirvió mucho porque el decano es mi amigo todavía, Osvaldo Rojano, era el decano en esa época, que me cogía y me adoctrinaba, me decía, me hablaba, me guiaba.
Y de esa manera yo estaba haciendo una carrera muy hermosa, ¿no? Una carrera muy bien hecha, porque imagínate, tenía el decano al lado mío y los profesores, la mayoría se hicieron llaverías mías. Pero cometí el error más viejo que se comete en este mundo. ¿Cuál fue? Me enamoré de una mujer y nos casamos y hasta ahí llegó la sociología. Y ahí se vino. Ya Villanueva, no, me Valledupar. fui a vivir a Bogotá un tiempo, luego me vine a vivir a Barranquilla. Fructificamos el matrimonio porque tuvimos 2 hijos muy queridos ellos, que los quiero mucho, mis hijos. Son muy inteligentes, muy nobles. Pero el matrimonio se hundió en un río sin puente, ¿me entiendes? Se hundió, no lo pude sacar a flote, porque la responsabilidad de que un matrimonio triunfe es del hombre. Después que haya un buen material se puede sacar adelante. Sin embargo, bueno, no tiene que responsabilizar a nadie, sino saber que la vida es de experiencias y con las experiencias se aprende. Sí, señor, sin duda alguna. Pasa todo eso, pero hay algo que me llama la atención. Usted me dice que su padre se fue muy temprano y quizás no los vio triunfar de la manera como Sí, claro, mi papá alcanzó a escuchar Noche sin lucero, Sueño de conquista de parte mía, y él se quedaba callado escuchando eso. Él lo escuchaba con mucho silencio eso. Y yo me daba cuenta porque él no me decía nada, pero yo sabía que él estaba dimensionando lo que estaba pasando. Y él se muere en el año 1977, se muere mi papá. Fue para mí muy traumático, fue un instante que no lo pude superar. Estuve incluso en una clínica de reposo a raíz de eso. Fui tratado por un psiquiatra muy bueno, que cogió y me volvió a poner otra vez en el tapete. Con el tiempo yo mismo generé los mecanismos de defensa que se requieren para eso. Y en el fondo, cuando uno le pasan esas cosas es por falta de comprensión del evento. Pero cuando ya yo comprendo lo que es la muerte como tal, no, ya es fácil superar esa etapa. Hoy en día yo recuerdo con mucha alegría a mi papá y le doy gracias a Dios por haber tenido a un músico como padre, ¿me entiendes? Como pasó con el sabio Salomón, ¿no? Que fue, con David. Sí, con el sabio Salomón, que fue hijo de David, que era músico. Cuando hay ese don dentro de la familia, uno se siente muy bien. Oiga, maestro, siguiendo con esta buena entrevista aquí en Hablando con C, ¿cómo era entregarle, por ejemplo, una canción a esas figuras que, entre comillas, hoy no se podrían tocar? Le hablo de Rafa Orozco, de Diomedes. Hoy hay una particularidad, y diría un locutor: mándame la canción por WhatsApp, que yo la escucho. Y yo creo que antes no pasaba eso ni sin culpa, ¿no? No, sí teníamos el cassette para mandar las canciones. Yo le mandé a Diomedes Díaz Fantasía por un cassette. Le mandé al Binomio de Oro Sueño de conquista con un cassette. Le mandé a ¿quién más? A Jorge Oñate le mandé Noche sin lucero con un cassette. O sea, teníamos esa comodidad cuando ya aparecen los LP y los cassettes y las grabadoras Silver, las Pioneer, las Sankey, Sanyo. Que yo digo una cosa, Carlos, te voy a decir una cosa que no recuerdo haberlo dicho en algún otro programa, pero la gente de mi generación tuvimos la oportunidad de escuchar las baladas más hermosas que se hicieron en Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica, en México. Y tuvimos la oportunidad de escuchar las mejores rancheras y los mejores cantantes de ranchera. Así es. Y tuvimos la oportunidad de escuchar los mejores salseros. O sea, nosotros escuchamos los mejores salseros y los mejores merengueros. Y tuvimos la oportunidad de escuchar los mejores cantantes y agrupaciones de vallenato.
O sea que a esta altura de la vida nosotros tenemos suficiente criterio para decir, para hablar algo sobre la música en general, y más sobre el vallenato. Entonces, bueno, en esa época no era difícil porque uno mandaba el cassette llegaba. Yo recuerdo que el día que le fui a llevar la primera canción a Jorge Oñate, se llamó Acordeón Sonoro, que fue una canción que después la grabaron, fue Armando Moscoto con mi hermano Norberto. Ese día, la señora madre de Jorge Oñate, yo llegué y ella me dijo, ¿usted a quién busca? Me dijo ella, dijo, a Jorge Oñate. ¿Y para qué lo busca? Entonces Nacho Paredes venía conmigo, porque yo llegué a la casa de los López y pregunté que si aquí viven los hermanos López. Dijo, Nacho Paredes dijo que sí. No, tengo ese recuerdo bonito de Nacho Paredes, ese gran juglar de la sabana, ¿no? Que era un juglar, claro, completamente. Y él me dice, ¿para qué lo buscas, jovencito? Y yo, no, es que quiero entregarle una canción. Y él me dijo, canta un pedacito. Y yo cogí y se la canté. Y él dijo, vamos, yo te llevo. Le sintió peso, sí. Entonces nos fuimos para la casa de Jorge Oñate y ocurrió lo que te digo con la señora Delfina. La señora Delfina, sí. Y entonces ella cuando Nacho Paredes entra le dice, no, es que le va a entregar una canción, señora Delfina, él lo trae en un cassette. Ella dijo, más cassette. Jorge Oñate me tiene la casa llena de cassette. Fíjate que el cassette era en ese momento el gran protagonista. Sí. Las canciones las hacía Rosendo Romero con acordeón, con concertina. ¿Cuál es el instrumento que utilizaba usted más? O que bueno, utiliza, pues, porque sigue sí, yo me gané, en la primera canción que me grabó mi hermano, me gané 5,000 pesos de regalías. Y yo dije, voy a Maicao a comprarme una grabadora para seguir componiendo. No tenía pensado comprar guitarra porque yo no sabía que en Maicao vendían guitarra. Y sí traían guitarras importadas de la China, unas guitarras hermosas que hacían los chinos. Entonces fui con esos 5,000 pesos, me compré una grabadora Silver, compré una guitarra china, me compré un reloj Orient en forma hexagonal, ¿sí? Y compré un perfume Jean Naté. Y me sobró plata. Almorcé, pagué y llegué con plata en el bolsillo de Villanueva. Porque anteriormente el dinero tenía un valor, ¿sabes? 5,000 pesos era un capital grande. Bastante. Indudablemente. Entonces, esa es otra de las experiencias bonitas que yo he tenido en la música vallenata, que a través de las mismas regalías compré los implementos que necesitaba. Entonces, desde ese momento empiezo a componer, a aprender a tocar guitarra y a componer con ella. Allí compongo Romanza, compongo Villanueva, Tu Dueño, que son canciones que ya tienen un concepto musical completamente distinto al que se venía haciendo. Hay una cosa que la gente no sabe y no tiene por qué saberla, porque la mayoría del público que oye vallenato no sabe de música. Pero yo como compositor incorporé a la música vallenata muchos elementos armónicos que no estaban. Y eso lo puedes escuchar en Romanza, lo puedes escuchar en Villanueva, lo puedes escuchar en Tu Dueño. Tu Dueño tiene una característica que no existía, que por ejemplo es el canto largo. Dices que soy tu dueño y que me empeño por ser tu vida. Dices que yo a tu lado soy buen amigo de día tras día. Bueno, ese tipo de canto, esa forma de alargar la melodía no existía en la música vallenata. Usted hace ese matiz y Rafa se lo copió idéntico. Bueno, Rafa Israel, ¿no? Sí, claro, es que Rafael Orozco y Diomedes Díaz tenían una ventaja y era que ellos no le cambiaban un pelo a la melodía. Y si le hacían un cambiecito, lucía más. ¿Me comprendes? Quedaba mucho mejor. Sí. Una historia y una enciclopedia de canciones, de vida. ¿Cuándo se dijo usted, no, yo me voy a la ciudad que tanto soñaba? Y su epicentro fue Valledupar. ¿Cuándo se estableció aquí? Bueno, mira, yo inicialmente me voy a vivir a Cartagena, vivo un año allá. Me fue muy irregular en Cartagena. Pasé mucho trabajo y por eso la canción se llamaba Era Sufrimiento.
Pero cuando la estaban grabando, Jimmy Pérez dijo que se debería llamar era Noche sin Lucero. Y la pusieron Noche sin Lucero. Yo a veces hago broma y digo que todavía ahora Jimmy me está cobrando regalías, ¿me entiendes? Pero hay que tener olfato poético, hay que tener algún conocimiento de poesía para hacer un viraje en el título de esa forma, ¿viste? Porque exactamente ese era el título que le correspondía, Que encajaba ahí. que encajaba la canción Noche sin Lucero, y Jimmy lo coge y lo ubica en su punto. Entonces eso es una cosa que yo siempre se lo agradezco a Jimmy, se lo aplaudo, y respeto a Jimmy como un gran investigador de la música vallenata, un gran conocedor. Sus conceptos son basados en la experiencia misma, Así es. que ha sido por espacio de tantos años un hombre que ha estado en el escenario de los hechos. Entonces, esa es una de las cosas que viví en Cartagena. Luego me fui a vivir a Barranquilla, luego me fui a vivir a Maracaibo con mi hermano Israel, después me fui a vivir a Ibagué, de Ibagué pasé a Fusagasugá, Uy, de Fusagasugá me vine para el Valle, con las manos vacías, hermano, pero el corazón siempre lleno de canciones. Y aquí empecé a escribir una novela que espero publicar, no sé si a fin de este año, a principio del otro, sobre la cultura guayú. Y aquí he escrito muchas canciones hermosas. Aquí escribí Me sobran las palabras, que es un éxito con una resonancia internacional muy importante. He compuesto canciones como ¿cuál otra? Bueno, tengo 14 canciones inéditas que estoy grabando en el CD. Espero lanzarlo unos días antes del Festival Vallenato, claro, para que atraviese el festival y siga de largo. De hecho, Valledupar ha significado para mí una ciudad impulsora de mi imagen, que me ha mantenido siempre vigente a través de las columnas que he escrito en El Pilón, y porque recibí de la gobernación del Cesar la medalla como ciudadano insigne por el trabajo que hice en el plan de salvaguardia de la música vallenata. La alcaldía de Valledupar me entrega la medalla de ciudadano insigne, la medalla María Concepción Loperena, que son medallas que no se les entregan a cualquier persona. Y además de eso, Valledupar ahora me abre las puertas para hacerme este gran homenaje, que pienso que es el punto máximo de llegada. Ya de ahí para allá, un Grammy, tal vez, y ni siquiera puede tener la misma connotación. Que puede pasar porque ya pasó con Rafa Escalona. Sí, de hecho, para nosotros los vallenatos lo máximo es el festival. Esa es nuestra fiesta. Y es la gestora de cultura, de economía, de música, la gestora de integración social, la gestora de competencias, ¿comprende? La gestora de grandes acordeonistas que se forjan pensando en ese punto máximo. Yo creo que Valledupar para mí tiene una significación tan profunda como el haber nacido yo en Villanueva. Dos cosas importantes. Una, usted hoy es catedrático del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Ahí ejerce su profesión de vida, sus experiencias. Y tengo una curiosidad. Alejo utilizaba un sombrero, Diomedes le gustaba que su cadena y su diamante. Y a usted también lo veo con le veo 4 y uno puesto 5. Hay una particularidad especial. Sí, hay una particularidad. Primero, porque ya estoy calvo, ¿no? Entonces, el sombrero me ayuda mucho en el look, para la imagen televisiva o imagen presencial en los eventos. Y segundo, porque este tipo de sombrero lo usaba el maestro Carlos Huerta, y yo lo uso como rindiéndole un homenaje a él, porque fue uno de los maestros que yo visitaba personalmente en su casa y me orientaba, me daba orientaciones, me instruía en el arte
de la música, de componer. Con él aprendí mucho, con Carlos Huerta. Entonces es una forma también de rendirle homenaje a Carlos Huerta. Y además que siempre me gustaron los sombreros, ¿sabes? Oh, simpático. Y me gusta más el estilo Colacho Mendoza, porque era el que usaban ellos antes, los acordeonistas. Todos usaban ese tipo de sombrero que usaba Colacho Mendoza. Todos los músicos de la Sierra Montaña gustaban de usar ese sombrero. Pero ese es un poquito como a lo vaquero, como a lo llanero, y por eso de pronto no lo uso. Más para competencia, podría decir. Tal vez, ¿no? Para uno llegar a una tarima, llega con ese sombrerito, porque no es ajeno a nuestra costumbre. Idiosincrasia. Sí, claro, no es ajeno. Maestro, modo Festival de la Leyenda Vallenata. Se tenía pensado inicialmente hacerle un reconocimiento igual a Jorge Oñate, pero cuando sucede lo del maestro, lo del Jilguero de América y su triste partida, merecido homenaje a Rosendo Romero, pero tengo una duda. ¿Usted vino a participar en algún momento aquí al festival con canciones? Sí, yo presenté Noche sin Lucero. Sí. Y me la eliminaron. Antes de llegar a... Antes de llegar a la final, sí. Hay que hacer una aclaración. La gente piensa, y cuando a alguien lo eliminan, le echan la culpa a la fundación. Y la fundación no tiene nada que ver en eso. La fundación nombra unos jurados y los que deciden son los jurados. No tienen nada que ver. Y se los digo porque yo he sido jurado varias veces en las finales y nunca han llegado a decirnos nada a nosotros. No, que elijan a este señor, que no. Nunca. ¿Y quién ganó ese año la canción inédita? Ese año la ganó el maestro Santander Durán Escalona. ¿Cuál sería? ¿Con Rumores de Vieja Voz? No, con una canción que es sobre un cacique, Chiriguaymo, no me acuerdo cómo se llama. Oye, eliminaron ese tema Noche sin Lucero. No, pero eso pasa. Sí, normal, es concurso. Sí, eso pasa. ¿Y eso no, para mí no ha significado nada, porque la canción después la graban y se convierte en lo que es hoy en día. Una canción que tiene una versión con Carlos Vive, una con Diomedes Díaz y la original con Jorge Oñate, imagínate. Entonces, no, ¿de qué me quejo yo? De nada. O sea, de una mejor suerte no ha podido tener la canción. ¿Y usted hizo parecido a Israel, que vino una vez y no quiso venir más? ¿O usted tampoco dijo, no, yo no? No, yo sí volví y me presenté varias veces. Cuando presenté Poesía y Canto estaba bien opcionado para ganar. Pero en el momento en que me toca la presentación, el que me estaba tocando era mi hermano Limede y se fue a tomar unas cervezas por allá lejos. Le pasó lo del viejo Emiliano. Entonces lo llamaron y él no se presentó y me tocó coger el acordeón a mí, tocar y cantar. Entonces los nervios no me dejaron hacer una buena versión. Consuelo, esa era la canción para ella, Poesía y Canto. Ella estaba muy enamorada de esa canción. Y ahí se demuestra que ellos no tienen nada que ver con los fallos. Porque en ese año eligen la canción de mi compadre Rafael Majarré, que es prácticamente el himno del festival. Ausencia Sentimental. Ausencia Sentimental, y fue acertado en la escogencia, porque ese tema de mi compadre mejor no puede ser, ¿no? Yo creo que para el festival era mucho más conveniente que eligieran la de mi compadre y no la mía. Sí, porque podría dar una trifulca ahí. No, y no solamente eso, sino que la de mi compadre es un homenaje al festival. Y es un homenaje que arranca desde una nostalgia, desde una persona que no puede venir al festival, y era que mi compadre no podía venir. ¿Y la suya decía cómo? La mía era un canto poético, se llama Poesía y Canto. ¿Nunca fue grabada? Sí, la grabó un muchacho por ahí de Riohacha, pero no ha pasado nada, porque la grabó muy bonito, la cantó muy bien, pero ese CD no tuvo difusión, porque la hice para un colegio de canaletes. Se hizo la producción, se les entregó los CDs a ellos y hasta ahí llegó el cuento. Ahí quedó, sí. Pero esa canción, ella tiene que llegar, sí, ha llegado donde tiene que llegar. ¿Cómo ha recibido, por ejemplo, es que este es un homenaje muy grande, no solamente por la connotación, por la situación en que estamos con el tema del COVID-19, pero creo que marca la historia no solamente para un pueblo, sino para una dinastía que se lo merece, en cabeza de Rosendo. Sí, mira, yo creo que yo voy a recibir este homenaje a nombre de todos los compositores vallenatos y a nombre de todos los compositores del mundo, porque los compositores somos la materia prima. ¿Comprendes? Así es. Yo he recibido muchos homenajes y significativos, porque ahora que te hablo de Poesía y Canto, que fue un trabajo que hice para el Colegio de San José de Canalete en Córdoba. A mí me hicieron un homenaje allá y me declararon poeta nacional. Lo hizo en la misma institución.
Y pude ver a todo el pueblo en ese colegio. Habían niñitos que estaban al pie mío que no me dejaban mover, niños, ancianos, mujeres, madres de familia, estaba todo el pueblo ahí. Fueron a mi homenaje, hicieron dos obras de teatros para mi homenaje. Declamaron mis canciones declamadas, donde se demostró que sí que era poesía, y me declararon poeta nacional. Eso es un evento extraordinario que para mí yo también lo llevo en el alma. Como lo mismo recibir la máxima distinción que da la Universidad de Cartagena para los personajes del Caribe. Entonces yo vengo como que recibiendo un poco de cosas y bien, aquí estamos. Que Dios no me quite ese campesino que llevo por dentro, que no quiero dejar de ser serrano, no quiero dejar de ser campesino, y ahora más porque estoy defendiendo la causa campesina, ¿sabes? Maestro, y entre esa causa campesina, ¿por qué no la han grabado más? Tengo rato que no le escucho canciones. Se volvió mal negocio para nosotros que nos grabaran, ¿me entiendes? Porque ya las compañías discográficas no pagan regalías. Nosotros podemos percibir por las sonadas en la radio, por lo que nos paga Saico. La gente habla mal de Saico y Saico es la que dignifica al autor. Allí está mi compadre Rafael Majarré, está mi primo Rita Fernández, mi primo Armando Romero, que tienen a todos los compositores nacionales, no solamente del vallenato, los tienen bien asistidos. Y eso lo digo para que sepan que Saico no es lo que la gente dice. Lo que pasa es que hay empresas nacionales en la radio y en la televisión que no solamente son nacionales, sino multinacionales, que no quieren pagar los derechos que tenemos nosotros por ellos utilizar nuestras obras. Claro, que es lo importante. Es que están utilizando nuestras obras. Las están utilizando para hacer sus promociones y todas esas cosas. Entonces, Saico está, como dicen por ahí, parado en la raya. ¿Qué le faltó a Rosendo Romero si alguien le pregunta como persona en el vallenato? O en la música, no sé. Me faltaba hacerle una canción a Dios y ya se la hice. Me faltaba hacerle una canción a mi mamá y ya se la hice. Viene en el próximo trabajo. ¿En el suyo? Sí. Hablemos un poquito de ese trabajo, maestro. ¿Invitó usted y va a invitar a diferentes cantantes? No, sí. Este trabajo pienso lanzarlo unos días previos al festival. Quiero crear alrededor de él una buena promoción. Aparte de eso, es un trabajo que trae los 4 aires. Trae paseo, son, merengue y puya. Porque yo como representante de una tradición tengo la obligación en un disco mío de incluir los 4 aires. Es mi obligación. Porque de nada sirve estar uno criticando a los pelados y uno no hace la alternativa. Claro. Lo que se necesita es la alternativa, no criticar a los muchachos. Yo lo único que le he criticado a ellos, porque eso sí lo hago ya desde mi campo poético. Claro, eso lo vi en un intercambio de Twitter y de Facebook que tuvo con Lucas Dangond en algún momento. Sí, yo lo único que le critico a ellos es el facilismo, que no hagan canciones tan fáciles, con un cliché, con una repetidera ahí, que es lo que pretenden pegar. Nosotros pegamos calidades y nos encantaría que estos muchachos que son carismáticos, que son talentosos, porque por algo se pegan. Claro. Algo tienen esos muchachos. De lo contrario no estuvieran vigentes. Y ahí están los muchachos dando la lucha. Si escogieran canciones de más calidad, les va mejor. Incluso en estos días han salido unos discos muy buenos, pero por el problema de la pandemia y la cosa no han podido difundirse bien. Pero el Churo Díaz grabó un CD muy bonito, muy hermoso. Hay un capítulo que lo he escuchado muy interesante. Caled Morales, ¿no? Pero fue sí. muy efímero. Caled, yo siempre lo he considerado el Bob Marley pequeño del vallenato. Es una maravilla. Y no es un concepto mío nada más. Escalona 3 días o 4 días antes de matarse Caled, iba a viajar de Bogotá a Cartagena a conocerlo. De Rafael Escalona Martínez. Estoy hablando del maestro, de la punta de la lanza. La columna vertebral. La columna vertebral del vallenato.
Digan lo que quieran decir de Escalona. Y yo, analizando a Calé, viendo todo lo que hacía, yo dije, es que Calé, él rompe, él corta y dice, yo quiero hacer las cosas así, y las hace, pero las hace con calidad. Tiene derecho a eso, tenía derecho a eso. Cualquier muchacho nuestro tiene derecho a proponer cosas nuevas y a salirse de los moldes, si quieren, a crear una nueva forma musical. Eso no está prohibido. Así es, sin deteriorar, claro. Sin deteriorar. Porque si hacen unas cosas para deteriorar, mejor no las hagan. Aquí llegaron dos compositores, que no digo los nombres para no caer en la maledicencia. Venían discutiendo desde por allá, creo que de los lados del batallón. Discutiendo, el uno decía que a él no le gustaba John Mindiola. Y que eso no era por ahí. Y el otro decía, a mí sí me gusta John Mindiola. Y yo estaba sentado ahí en la puerta de la calle en una silla y lo oía uno cuando uno dijo, bueno, ahí está el maestro Rosendo Romero sentado, vamos a ver qué dice él. Y llegaron. Son colegas míos y compositores conocidos, ¿me entiendes? Y yo, ¿cómo están? No, bien, hermano, se sientan. No, maestro, vamos de paso, pero queremos hacerle una pregunta. ¿Cuál? ¿Para usted John Mindiola tiene talento o no tiene talento? Y yo dije, sí tiene talento. John Mindiola es un pelado talentoso. Porque él inventó una cosa que la gente se burló de él, y eso pasa. Claro. Cuando una persona hace algo nuevo, la gente se burla de eso. Él, Te Empeliculaste, tiene un ritmo y un viaje, una proyección melódica y literaria distinta. Y eso es talento, hermano. Si yo como compositor no reconozco eso, estoy equivocado o estoy siendo orgulloso, prepotente. No, señor, John Mindiola es un tipo talentoso. ¿Por qué no le han grabado más a John Mindiola? Porque él ocupó su sitio, dijo, me pagan y yo doy canciones. Y listo. Claro, y no lo buscaron más. Así son ciertos intérpretes nuestros. El poeta, el hombre literario, el sociólogo, ¿cómo le gusta que lo reconozcan? Como el cantor de las Navidades o el poeta del camino. Cualquiera de esas dos. Porque la primera canción que se hizo de Navidad en el vallenato la hice yo. Mensaje de Navidad. Mensaje yo me decía Colacho Mendoza. Colacho Mendoza. Claro. Y el poeta del camino, por un incidente que tuvo mi mamá. Cuando yo estaba recién nacido, me llevaba en brazos dándome seno montado sobre una mula. Y allá arriba, en la curva del camino, ya cuando habían tramontado la mayor parte de la montaña, entraron en un espacio en donde el barro estaba por el invierno muy suavecito. Y la mula pisa el bordillo del camino y se rompe el bordillo. Y empieza ella a batallar por mantener el equilibrio. Y en ese espacio de tiempo mi mamá me pone en el camino. Y la mula no logra equilibrarse y empieza a dar vueltas. Y mi mamá queda enganchada del estribo. Viene detrás de ella un hachero de profesión de esa época que era cuñado de ella, o sea, se llama Samuel Martínez. Murió ya, el esposo de la tía mía, de Luis Ospino, hermana de mi mamá. Y él salta del caballo del potro, va un potro que se llamaba el Folio, salta de ahí y me recoge del camino para que los animales que estaban... Los animales ven al niñito llorando en el camino y se detienen, pero él, antes de que ellos continúen, cogen y me cogen en los brazos. Y él dice que iba sintiendo los gritos, ¡ay! ¡Ay! Y la mula quebrando palos, ¡prá! Se vio el estrupicio hacia abajo hasta que llegaron al fondo del abismo. Entonces Samuel la grita, ¡no, oye! Ella le dice, mi hijo. Como madre, fíjate lo que hace. Antes de ella, el hijo. Sí, mi hijo. Y ella dice, no, lo tengo en los brazos. Está bien. ¿Qué le pasó? Dijo, no, tengo una cortadura en el tobillo. El estribo prácticamente le había destrozado toda la parte baja del tobillo. Y ahí, ella me cuenta eso hace poquito, ¿me entiendes? Yo me emocioné mucho. Y le dije, o sea,
que tú me diste nacimiento 2 veces. Primero nací un domingo, el 14 de junio en Villanueva, y el día que me pusiste sobre el camino, volví a nacer de nuevo. Entonces, a mí me llaman el poeta de Villanueva porque nací en Villanueva, pero la gente no sabe que tú me diste nacimiento nuevamente sobre el camino. El poeta del camino. Entonces yo soy más que todos el poeta del camino. El poeta del camino, no solo una, sino miles de historias hay aquí en este libro abierto que permanece. Quiero darle las gracias, maestro, por abrirnos el seno de su casa, pero ante todo el seno de su corazón, y de entregarnos aquí en Hablando con C este gran, homenaje propio, porque de verdad que me llevo siempre y me nutre la mente escucharlo de los propios intérpretes. En esta ocasión usted, el homenajeado del Festival de la Leyenda Vallenata, y que sé que lo recibe además de agrado, el público lo aceptó desde el primer día. Sí, yo lo que he obtenido es cariño. Yo estaba diciendo a Rodolfo Molina, el presidente del festival, que desde que ellos me nominaron para eso, yo no he parado, hermano. Y lo que le falta. Lo que como falta. decía Emiliano, trabajo. Sí, no, y ahí se demuestra lo que significa el Festival Vallenato para nosotros y lo importante que es. Es que la gente hay veces se agarra de las cosas negativas y no miran todo lo que representa el festival para nosotros. En la economía, en lo social, en lo político, en lo musical, en todo. En todo el Festival Vallenato es nuestra fiesta y tenemos que rodearlos. Esto es el festival, como lo cogen y lo echen para otro lado, se dañó, se acabó. Así es. Porque quienes tienen la continuidad, el estudio, el control de todo lo que se necesita para financiar un evento tan costoso como esto, En la fundación, son conocimiento, experiencia. Todo. ¿Usted para qué se va a quitar los huevos? ¿Para qué vamos a desarmar lo que ya está armado para empezar de nuevo otra vez sin saber si vamos a tener el mismo éxito? Hay una continuidad y un sostenido de este festival a través de los años que ha sido éxito tras éxito. Lo único que interrumpió ese proceso fue el COVID. Oiga, maestro, gracias de verdad por... Dale gracias a Dios también, ya ves, porque para mí todo esto que yo tengo es un don de Dios. Por eso yo siempre he dicho, Dios mío, gracias por permitirme decir mis canciones, porque yo sé que este es un talento que tú me has dado. Yo no quiero vanagloriarme ni envanecerme por nada. Quiero seguir siendo el mismo campesinito humilde que cogía café sobre la sierra montaña. Esta vez no cogiendo café, pero sí haciendo versos para el público. Ya saben, nos vemos en un nuevo capítulo de Hablando con C. Recuerden, suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones, y esto es Rosendo Romero, homenajeado del festival, el más grande. Ay, lo que tú quieres ver ya llegó, ya está aquí, en Hablando con C.